parece que la universidad es un lugar que no existe. Me explico. Creo que se equivocan quienes creen que han estado en la universidad por haber frecuentado o visitado los edificios e instalaciones ubicadas en un campus o complejos universitarios. También se confunden quienes creen que su inclusión en los registros administrativos de las secretarías les introducen en la universidad. Y desde luego que no es tan seguro como creen que todos los que poseen una titulación universitaria hayan estado realmente en la universidad. Los edificios, los planes de estudio y los expedientes académicos, los claustros de profesores, los rectorados y la gestión económica y administrativa son por supuesto imprescindibles, pero exactamente hablando, no son por separado ni en su conjunto la universidad. ¿De qué es la universidad? De Higinio Marín Pedreño, del 13 de septiembre de 2015. Bienvenidos al Club Dalroy. Es para mí una alegría estar aquí rodeada de tantos buenos amigos a los que voy a presentar a continuación. Tengo aquí delante de mí a un gran amigo y compañero de trabajo, el profesor de Humanidades Martín Tami, argentino y peregrino del Camino de Santiago, afincado en Madrid, licenciado en Filosofía y perpetuo estudiante de Filosofía. También al profesor José Luis Parada, licenciado en Ciencias Políticas, Pepelu. doctor en Humanidades, Pepelu para los que le queremos y le conocemos, gran amigo y compañero también aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, a David García, nuestro biotecnólogo de cabecera. El español lo llama el Capitán Dalroy, tendremos que dilucidar muy bien si ese es el mejor apelativo que le hace justicia, y al hombre de hablar insólito, a Juan Serrano. Y bueno, es una alegría estar aquí hoy juntos. Y a Ana Martínez. Nuestra banca de Lepanto. Eso es, la banca de Lepanto. Una servidora. Bueno, y nos hemos juntado para hablar de un tema que en realidad teníamos pendiente desde hace tiempo, porque el Club Dalroy realmente tiene su origen en la amistad de unos profesores universitarios que comparten su inquietud y sus ganas de aprender y de compartir y de invitar a buenos amigos para hablar de temas que nos interesan. Y un tema central que quizá por tan evidente no habíamos abordado hasta el momento es el de la propia institución universitaria. Entonces hoy queríamos preguntarnos juntos acerca del sentido y de la misión de esta institución. Es un reto porque es una pregunta amplísima y comentábamos antes en el café que corremos el riesgo de estar aquí el resto del día dilucidando esta cuestión, divagando, pero bueno, se trata sobre todo de compartir, ¿no?, nuestra vivencia, algo sobre lo que tantas veces nos hemos preguntado y que nos seguimos preguntando porque afecta el sentido de nuestra labor como profesores, pero que también puede interesar pues a los que han pisado las aulas universitarias alguna vez, a aquellos que mandan ahora a sus hijos a las aulas universitarias, bueno, y en general a cualquier ciudadano, porque finalmente la universidad es una institución pues sin duda central en el mundo occidental, o al menos por el momento lo es y esperemos que siga siéndolo. Entonces, si os parece, a mí me gustaría preguntaros primero a nuestros amigos invitados. Me parece que una buena pregunta para dar comienzo a esta reflexión podría ser una pregunta tan grande y tan central como ¿qué es la universidad? No sé quién quiere responder primero. Martín, como buen Martín. argentino, Venga, vamos a ello. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros, hablando de una de las cuestiones que más me atraviesan, con personas a las que quiero mucho y que me acompañan especialmente en este camino. De hecho, tomo la palabra porque la mirada de Pepelu, no solo su voz, es muy persuasiva y me dio a entender que me tocaba introducir la primera hipótesis, ¿no?, de respuesta a esta pregunta. Me cuesta no remitirme a esa definición histórica, ¿no?, de la universidad dada por Alfonso X el Rey Sabio, ¿no?, que he oído de boca de vosotros cuatro seguro más de una vez, que habla de ayuntamiento de maestros y escolares, ¿no?, hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Y creo que es una buena forma de entrar en una posible idea de lo que la universidad es, porque pone el acento precisamente en la relación entre personas con vocación de introducirse más profundamente en la realidad, ¿no?, de estudiar, de aprender, de conocer mejor el mundo, y personas también que, habiendo hecho ya parte de ese camino, digamos, teniendo la posible ventaja, digámoslo, ¿no?, de ir por delante en esa tarea, se prestan también a convidar, ¿no?, parte de los frutos que han podido ir cosechando en sus años de vida y de trabajo universitario. Entonces, creo que fundamentalmente la universidad está llamada a hacer eso, ¿no?, el encuentro singularísimo de personas movidas por un afán de crecer en humanidad, de conocer más adecuadamente la realidad, de darle cauce a ciertas preguntas acuciantes que todos llevamos dentro y que en algún momento de nuestra vida emergen.
no es casual en este sentido que buena parte, digamos, de la población universitaria, y creo que podemos darnos por incluidos generosamente en esto que voy a decir ahora, seamos personas relativamente jóvenes. Y no solo desde una perspectiva etaria o generacional, sino precisamente porque al contacto con estas cuestiones eternas, ¿no? Prevalece la juventud de espíritu que nos permite, bueno, hacer el camino universitario con buena energía, ¿no? Con buen afán. Esa sería mi primera pincelada para pensar qué es la universidad. Ahora, por cierto, le devuelvo la gentileza a Pepelu, que para mí es un maestro en esta reflexión, de quien yo he aprendido mucho en estos años que llevo en esta casa. Pero bueno, quisiera también, secundando esta descripción que hacías tú, Ana, al principio, ¿no? Al decir que es una pregunta amplísima, no hay que obviar que es una pregunta a la que, por lo menos en esta universidad, no pocos profesores le dedicamos buena parte de un cuatrimestre, ¿no? Entonces, y aún así nos queda corto. Así que bueno, no sé, Pepelu, ¿tú cómo sigues esta primera intuición? Bueno, primero de todo tengo que decir que estoy honrado y agradecido de participar en el Club Dalroy, por lo que significa el club y por lo que ha dicho Ana en la introducción, ¿no? Que esto es un grupo de amigos, pues me gusta formar parte de este círculo que regento, o sea, que frecuento poco, pero que gracias a Dios todavía tenemos momentos para encontrarnos. Y además para hablar de un tema como este que efectivamente nos lleva uniendo tanto tiempo, ¿no? A muchos de los que estamos aquí, bien con la asignatura que compartimos de Introducción a los Estudios Universitarios, como por las experiencias vividas tantos años en Becas Europa y en la Escuela de Liderazgo, donde efectivamente hemos hablado de esto por activa, por pasiva, ¿no? Con la pasión que sentimos por esta institución. Por aclarar este punto, Pepelu fue director académico de Becas Europa y Escuela de Liderazgo Universitario, justo hasta 2018, que es cuando me hice cargo yo. Eso es. Así que vamos, estamos en una sintonía absoluta, espectacular. Total. Sí, además hemos viajado mucho antes de aquello y la verdad es que guardamos muy buenos recuerdos, ¿no? Hablando precisamente o preparando conferencias como las de los pilares de la universidad, ¿no? De buscar la verdad, formación integral, donde varios de vosotros habéis sido ponentes de esas ponencias. Bueno, la cuestión es que al hablar de qué es la universidad, fíjate, respondería de dos formas, ¿no? Evidentemente Martín, con su toque argentino, pues se empieza pues, por lo que viene a ser el concepto y los elementos dentro del concepto. Muchas veces hemos escuchado que la universidad es el templo del saber, pero claro, es verdad que suena a lo mejor un poco excesivo, porque ¿qué significa el templo del saber? ¿Que no hay saber fuera de la universidad? Pues seguramente sí, claro que hay saber fuera de la universidad. Lo que ocurre es que en la universidad tiene que suceder de una forma determinada. O sea, no puede no suceder que no haya sabiduría, y además sucede de una forma determinada, que es de forma sistemática y de forma integrada, ¿sí? O sea, es capaz de integrar los saberes, ¿no? Y en ese sentido, pensaba, fijaos, voy a responder de otra forma. Con una ponencia que teníamos el otro día con unos alumnos de un amigo de esta casa, de Pablo Burguet, en Factoría de Talento, el tema era, él tiene mucha cara dura, porque dice que las ponencias tienen que ser sin prepararse nada, ¿no? Simplemente a ver qué es lo que sale. Bueno, a lo mejor os suena de algo. Y entonces la cuestión está en que decía, bueno, yo, Pepe, solamente te hago 2 o 3 preguntas porque lo vamos a hacer muy al universitario, que es un diálogo. Entonces vamos a ir hablando de cosas porque quiero que conozcan pues qué hace un humanista, qué es la filosofía, por qué el tiempo universitario, ese tipo de cosas. Sin embargo, el otro día dice, he decidido solamente hacerte una pregunta, solo una, y a partir de ahí tiramos. Digo, bueno, vamos a ver cuál es. Y yo, que soy súper metódico, que siempre me llevo todo, digo, voy a ir sin nada, vamos a ver qué sucede. Y me hizo gracia porque de repente dice, bueno, aquí está José Luis Parada, Pepelu, dice, y bueno, lo que vamos a hacer es, iba a presentarle como que suele presentar a la gente, pero no, creo que es mucho más interesante que cada uno se presente como quiera. ¿Cómo te presentarías? Y se retira. Y digo, ¡qué canalla! O sea, ni siquiera se ha preparado la primera pregunta, ¿no? Pero me gustó una cuestión, dice, como, ¿cómo me presento? Digo, pues me presento como siempre digo lo que soy cuando estoy en cualquier foro. Soy profesor. Y matizo, soy profesor universitario. Y es muy interesante, porque yo que trabajo con el ayuntamiento, por ejemplo, ¿bien? Estoy con empresas en no pocas ocasiones, con gerentes, con comerciantes, etc. Es curioso porque la gente muchas veces eres como un verso suelto en mitad de esas reuniones, ¿bien? Y eres casi como un toque carino, que dirían los italianos, es como un toque de color. ¡Uy, qué original! Un académico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que esperan ellos de un académico? ¿O qué les hace gracia? Pues les hace gracia que ven a un tipo más o menos listo, y es listo principalmente porque habla bien, porque habla un poco de todo, ¿bien? Y conecta cosas. Es decir, es sistemático. Y además creo que valoran una cosa,
y es que la universidad todavía sigue siendo un sitio muy, muy abierto. O sea, a pesar de que tengamos problemas de ideología en ocasiones, pero todavía sigue quedando la conciencia de que la universidad es un espacio donde puede haber encuentro. Y entonces me hace gracia que la gente de fuera me vea a mí como universitario, y por universitario entiende esto. Se habla bien, habla un poco de todo, conecta las ideas y le da, ¿no?, un algo diferenciador al discurso que están hablando unos u otros. Pues quizá de eso va la universidad. Voy a hacer un poco de abogado del diablo para ir al corazón de la cuestión. Me gustan mucho vuestras aportaciones. Y esas cosas uno, en el mundo actual, en el que uno tiene acceso a todo tipo de información a tan solo un clic, y más en la era de la inteligencia artificial, uno no puede aprender a conectar ideas, a hablar bien fuera de esta institución. O sea, ¿qué valor diferencial, por qué es en la universidad donde uno puede verdaderamente aprender de otro modo estas cosas? Por supuesto que puede. O sea, yo creo que se puede hacer todo lo que se hace en la universidad, creo que se puede hacer fuera de la universidad. Lo que pasa es que creo que en la universidad se hace de una forma determinada. Hay que tener mucho cuidado con utilizar la palabra maestro, que es una palabra muy gruesa, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, todos los que estamos aquí, cuando hemos pasado por la tesis doctoral, cuando estamos en el proceso, sabemos que lo más importante de la tesis doctoral es una buena dirección. Y una buena dirección es porque te ayuda a ser sistemático, o sea, a saber lo que tienes que hacer como investigador, pero creo que la segunda cuestión más importante de un director de tesis es que te diga qué merece la pena leer y qué no. Claro que tú te puedes leer lo que quieras, puedes leer de todo, puedes conectar ideas, pero precisamente estás con personas que se han dedicado en cuerpo y alma toda su vida al conocimiento. Entonces tiene un trecho recorrido que tú no has recorrido. Entonces creo que la universidad puede ofrecer, no sé si es un atajo la palabra, seguramente no es un atajo, pero te enseña seguramente a hacer algo, porque es que es el lugar en el que se ha estado haciendo de manera sistemática durante siglos y siglos. Entonces, si tienes la suerte de encontrar un maestro, aquí sí, un maestro con mayúsculas, es aquel que te enseña a ver, a conectar, y además eso sucede, si la cosa va bien, de una manera dialogada, con lo cual también es de una forma muy orgánica. Y yo creo que ese organicismo del conocimiento, si lo queremos llamar así, sí que sucede en la universidad, es difícil que suceda afuera. Antes de darle la palabra a Martín, perdón, pero creo que va en esta línea, y en relación con lo que decía Ana, yo me acuerdo de Ángel Sánchez Palencia, maestro de muchos de nosotros, cuando me explicó una cosa que yo ya sabía de Aristóteles, pero que tenía que explicada por él, me ayudó un montón, que es que toda definición es género y especie, ¿no? Género más diferencia específica. Y yo aquí siempre pongo el ejemplo, que espero que Pepe Lu me devuelva después, del Real Madrid, ¿no? Para definir Real Madrid hay una cosa que es genérica, uno dice equipo de fútbol, pero equipo de fútbol no define específicamente, que viene de especie, al individuo Real Madrid dentro del cajón de los equipos de fútbol. Necesitas encontrar algo que diferencie, algo de su especie, que diferencia a este individuo de todos los individuos equipos de fútbol, ¿no? El caso del Real Madrid es muy fácil, que es las Champions que tiene, porque nadie tiene tantas. El caso del Atleti es muy difícil, ¿no? Tú no puedes decir equipo de fútbol que tiene 0 Champions, porque el Carabanchel y el Mirandés tienen 0 Champions. Pero el equipo de fútbol que ha perdido 3 finales en los últimos 2 años. Eso puede ser. O el único que tiene un Intercontinental sin haber ganado la Champions. Eso. Pero pues se entiende por dónde voy, ¿no? Lo digo porque en la primera aproximación que nos hacía Martín, muy sugerente, y también algunas de las cosas que decía Pepe Lu, a mí me parece que faltaba lo específico, que es la pregunta que está rondando, ¿no? O sea, hay muchas instituciones muy longevas en la historia, quizá no tanto como la universidad, y añado, es un deseo natural del ser humano conocer la realidad, amar la realidad, preguntarse por lo que son las cosas, en relación conmigo. Y Pepe Lu añadía una cosa que me parecía interesante, sí, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cuál es la modalidad propia de la universidad para acercarse a la realidad, ¿no? Y hablabas de sistematicidad, de orden, de rigor, ¿no? Yo aventuraría que hay más y que podemos ir aproximándonos, ¿no?, a qué es esto específico que hace a la universidad una institución tan particular, y al mismo tiempo como tan difícil de identificar, ¿no? Porque la podemos convertir en formación profesional, la podemos convertir en expendedora de títulos, la podemos convertir en pura academia, la podemos convertir en todo esto que decía Higinio, ¿no?
en todo lo de gestión, todo lo de las reuniones. Cuando Ana decía al principio que nos podemos tirar todo el día, pues no, de hecho no nos podemos tirar todo el día porque hay cosas no esenciales de la universidad que nos ocupan dentro de un rato. Sí, sí. Tenemos reuniones, tenemos que responder correos electrónicos, tenemos que estar pendientes de juntas de evaluación, tenemos que... ¿no? Eso que forma parte de la universidad no es la universidad, ¿no? Yo diría, gracias Juan por introducir esta perspectiva, que efectivamente era hacia donde me quería dirigir hace un momento escuchándolo a Pepelu. Me parece que podemos plantear como dos grandes antagonistas, ¿no? de la institución universitaria, en sentido amplio lo digo. Por un lado el escepticismo y por otro lado el nihilismo, ¿no? O sea, como dos tentaciones del espíritu humano que la propia existencia de la universidad de algún modo viene a refutar o viene a combatir, ¿sí? Y esto, traducido en una afirmación más bien positiva, podríamos decir que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Es esencial, nuclear, indispensable para que exista algo así como la institución universitaria, la convicción de que podemos conocer adecuadamente la realidad y en ese sentido adentrarnos paulatinamente, ¿no? En este viaje, en esta aventura, en este camino de aproximación a la verdad. Una verdad que permanecerá posiblemente inalcanzable para nosotros, ¿no? Hay una suerte de desproporción entre aquello que buscamos y las fuerzas que tenemos para alcanzarlo, pero aquí tiene que ver también otro elemento, creo yo, específico de la vida universitaria, de la vocación universitaria, y es que no es un camino que se pueda recorrer en solitario, ¿no? O sea, hay una cualidad eminentemente universitaria que es el claustro, es la comunidad, es la pertenencia a un grupo, digamos, más amplio que uno mismo, y en esto también hay que decir que la universidad se edifica, digamos, sobre la diversidad de distintas disciplinas, que toda junta, como comunidad, camina, ¿no? En dirección hacia esa verdad que perseguimos. Y no lo hacemos tampoco como precursores de la historia, sino precisamente respondiendo a la herencia de una tradición que nos ha alcanzado, de la que somos custodios y que nos tocará también eventualmente saber trasladar, transferir, transmitir a las generaciones venideras. Entonces creo que nos acercamos un poco más a esa diferencia específica de lo universitario cuando ponemos el acento, por un lado, en la búsqueda de la verdad y en una búsqueda que no es anecdótica, sino que compromete la vida entera de una comunidad que camina, ¿no? Movida por esa certeza. Es más, antes Pepelu hablaba del maestro, ¿no? Y decía que es una palabra muy gruesa, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Pero el maestro es tanto maestro en cuanto se deja traspasar por esta actitud de la que habla Martín, ¿no? Es decir, en tanto que se deja traspasar por una verdad que hace libres, ¿no? Y en tanto que encarna eso con las limitaciones humanas que todos tenemos y las imperfecciones humanas que todos tenemos, no estoy hablando del perfecto, ¿no? Pero en tanto que eso le traspasa, ¿no? Y en tanto que su vida se vertebra en torno a eso, el discípulo es capaz de reconocer al maestro, ¿no? No porque sea un saco de virtudes, sino sobre todo por esa sed de verdad que vertebra todo lo que hace, ¿no? Y esa honestidad en la búsqueda de una verdad que te libera y que te hace vivir mejor, ¿no? Y yo creo que si perdemos de vista esto, o sea, si perdemos de vista la verdad en sentido amplio y profundo, ¿no? Y nos reducimos la verdad solo a un conocer cosas y conectar cosas, y ¿no? Como que nos falta el sentido del mapa, ¿no? O sea, hacia dónde te diriges, ¿no? Porque si no, o sea, corremos el riesgo de caer en algunas de las cosas de las que hablabas antes, ¿no? En un cierto relativismo, también en un cierto cinismo, ¿no? En muchos riesgos que van de la mano de esta búsqueda o de esta aventura que implica la búsqueda de la verdad, ¿no? O al menos me parecía a mí. Fíjate, yo en esa línea, bueno, juntando un poco todo, esta especificidad de la que hablaba Juan, me remetía, que no voy a entrar todavía, pero me recordaba a Ortega cuando él plantea cuáles son las funciones de la universidad. Tú también puedes saber lo que una cosa es según las funciones que supuestamente lo cumplen. Y él lo que comenta es que las funciones, ya lo sabemos, ¿no? Es transmisión de la cultura, formación en las profesiones y formación a los futuros hombres de ciencia. Y son las tres, pero en ese orden. Y tienen que ser las tres. O sea, cuando él habla de la crisis de la universidad en su tiempo es porque hay un problema de profesionalismo y de cierto cientismo. ¿Bien? Entonces falta lo más importante, que es la cultura,
pero es que además hay un orden determinado. Entonces, claro que la universidad también es formación en la profesión y claro que tiene que ver con la ciencia, pero en primer momento es transmisión de la cultura, entendido de una forma muy amplia que luego podemos conversar, ¿no? Ese sistema de ideas de un tiempo, vivas de un tiempo, o lo que nos salva de naufragio y tal. O sea, son cosas muy gruesas también. Pero, claro, nos tenemos que dedicar a muchas cosas que no son solamente esto. Claro, es que nosotros tenemos una profesión y nos tenemos que dedicar pues al alumno. Dedicarte al alumno es a transmitir conocimiento, también a escucharle, pero también es pasar actas y pasar lista y preparar PowerPoints, porque en el fondo todo ello es para una función determinada, para que suceda en el aula universitaria lo que tiene que suceder. ¿Ven? Claro, ahí además tiene que haber una adaptación al alumno. O sea, no hay maestro si no está dispuesto a adaptarse al alumno en el mejor de los sentidos. Porque, partiendo del concepto que he dicho al principio, o la definición que ha dicho Martín, de Alfonso X, ayuntamiento de maestros y alumnos. Bueno, esa idea comunitaria está desde el principio. Este profesor que, por ejemplo, entiende que le ves feliz en el despacho y que de repente le ves con cara de muermo y dice, ¿qué te pasa? Que tengo clase. Es como, ojo, pues qué lástima, ¿no? Que lo que debería ser lo natural de la vocación docente, que podemos entrar en el debate de por qué pasa, por qué no pasa, pero no podríamos pensar que dar clase y dedicarte a la docencia o a una tutoría es perder tiempo, cuando realmente sea la mayor expresión de lo que es un profesor universitario, sin olvidar obviamente ese tiempo de estudio, de investigación previo, ¿no? Entonces, perdón, muy rápido por una cosa. Entonces, la especificidad, yo creo que con todo lo que hemos dicho tiene que ver con, por un lado, el mismo concepto etimológico o origen etimológico de la palabra universidad, universitas, que no es ni uniformitas ni diversitas. Esa no es una cosa, ¿no? Uniforme, hermética, monolítica, monolítica, exacto. Y ni es una cosa diversa, atomizada, sin orden, ¿no? Sino que es esa especie de unidad de lo diverso, diversidad de lo que es uno, me da igual. Claro, eso sí que es específico de la universidad ya en su propio nombre, porque es el lugar en el que todas las disciplinas dialogan. El diálogo, por tanto, es esencial en la universidad, dado tanto en lo que es el diálogo de las disciplinas como el diálogo entre los maestros entre sí, bien, y los maestros con los discípulos, y de los discípulos entre sí también, por supuesto, porque también se forman comunidades. Y creo que hay una cosa, hablando del escepticismo, del nihilismo, de la verdad, lo que decía Martín, lo que decía David, hay algo que también me parece muy interesante, y es, sé que hay, Martín, un autor que te gusta mucho, que es Hartmut Rosa, tiene un libro que no hace falta leerlo, solamente con leer el título es suficiente, que es Aceleración y Alienación. Ya está, no hace falta decir nada más. Somos conscientes de que hay un proceso de alienación, es decir, de salida de uno mismo por un proceso de aceleración, que nos saca de nosotros mismos y nos impide comprender muchas cosas y por tanto actuar de manera integrada o integral, o como sea. Creo que la universidad es todo lo contrario a la alienación y a la aceleración, porque la universidad como institución, porque se vuelca con el saber de una manera sistemática, rigurosa, no entiende de prisas, o no debería entender de prisas y de urgencias, y eso creo que sí que es específico de la universidad. Yo me recordaba una cosa que decía Bepelu también en relación con esto último, aunque aparentemente no tanto, cuando hablabas del docente y de la figura del profesor, ¿no? Yo he vivido en Italia, Bepelu también, y Ana también. Y ellos para decir la profesión utilizan el verbo hacer, ¿no? Tu che fai, io faccio il fotografo, ¿no? Faccio il professore. Y nosotros utilizamos el verbo ser, ¿no? Soy profesor. Y justo la palabra profesor me parece muy interesante porque tiene que ver con la profesión, es decir, con lo que uno profesa, con lo que uno es, ¿no? Uno no dice, me dedico a ser profesor. Lo podría decir de otras cosas, ¿no? Yo les pongo el ejemplo a mis alumnos a veces de un médico que no trabaje de médico y sea, por ejemplo, sin pisar callos, pero para que entendamos el ejemplo, trabaja, por ejemplo, de reponedor del Mercadona, ¿no? Si hay un infarto en ese instante en el Mercadona y él está haciendo no sé qué, con muchísima dignidad, lo digo que no haría falta aclararlo y a veces es casi peor, y alguien de repente dice, ¡un médico! Y entonces él va corriendo y dice, soy médico, ¿no? Soy médico, trabajo en el mercado. O sea, ¿entendéis la diferencia? Creo que esto nos pone en la pista de que no solo la del profesor, sino que lo universitario requiere de una vocación. O sea, que la universidad es una vocación porque es para...
O sea que muchas veces la experiencia compartida, la mayoría de nosotros seguramente, no de todos, y quizás esto sea un problema en la universidad actual, etcétera, pero la experiencia compartida es como si dijéramos que uno no decide dedicarse a lo universitario, sino que la universidad le va trayendo y atrayendo hasta que, joder, digo, ¿qué hago aquí? O sea, he hecho una tesis, doy clase, pues si yo estaba estudiando para otra cosa, ¿no? O sea, como que la universidad es un sitio también donde uno se queda, donde uno puede quedarse, ¿no? En el caso de los profesores me parece muy claro. Uno puede empezar a estudiar por una pasión o por un deseo personal, o simplemente porque pues es el siguiente paso y algo tendré que hacer con mi vida, y de repente encuentro algo que hace que me quede. Y esto conecta con la última parte que tú decías, ¿no? En la universidad, Higinio dice, en el mercado está el mundo a disposición, ¿no? En la universidad está el mundo a disposición. No del mismo modo que en el mercado, porque en el mercado rige la lógica de la compraventa, muy necesaria, y del consumo, ¿no? Y por eso en la universidad no hay prisas, y en el mercado sí puede haberlas, ¿no? Esto lo sabe Pepe Lu, que trabaja mucho con los mercados, ¿no? Aunque haya mucho y muy bonito del mercado también, ¿no? Pero en la universidad está el mundo entero a disposición. El mundo entero, el mundo del saber, el conocimiento de todas las cosas. A disposición para que yo lo conozca. Y en este sentido, esto que decía Martín, ¿no? De la búsqueda comunitaria de la verdad, la búsqueda de la verdad juntos, la verdad no como algo poseído de antemano. O sea, esto es lo contrario a la universidad. Por eso la universidad no es el lugar al que yo voy a refrendar lo que ya pienso o a transmitírselo a otros, sino a descubrir, ¿no? O sea, metodológicamente, a encontrar un camino que me permita acceder a lo que está más allá del velo de Maya, ¿no? O sea, a lo que está oculto, a la esencia de las cosas, al ser de las cosas, al ser de la realidad con otros. Esto me parece vocacional, es decir, que uno lo puede profesar, ¿no? Yo volviendo sobre una cosa que ha dicho Martín, que conecta justo con lo que estás diciendo, me ha encantado cuando has dicho, Martín, que la vocación universitaria, vocación de la institución universitaria es una vocación a introducirse más profundamente en la realidad. Este amor al conocimiento, este deseo de buscar juntos en comunidad la verdad. O sea, Juan decía antes con mucho tino que no solo la universidad no es la única institución que históricamente se ha dedicado a ahondar en el conocimiento, ni, decía Pepe Lu, es el único lugar, el único templo de saber tampoco en la actualidad, ¿no? Pero quizás sí que este modo orgánico, sistemático, de penetrar más profundamente en la realidad, y yo me atrevería, esto es todo recogiendo lo que habéis dicho, que me ha gustado mucho, pero me atrevería a añadir que hay un componente de gratuidad, de amor al saber, por el mero hecho de reconocer que en el conocimiento hay un valor y un tesoro en sí mismo, incluso si eso no reporta un rédito inmediato, es algo que también debería distinguir a la universidad. Es decir, que en la universidad estudiamos, investigamos y profundizamos, no porque vayamos a sacar el año que viene un producto absolutamente innovador o una patente, o una patente, ¿no? Que a veces pasa. Que a veces, desde luego en el caso de la filología no es lo habitual, ¿no? Que es a lo que yo me dedico, ojalá se unasen, no estaría mal ambos frentes, pero no, muchas veces no es el caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la filología, ¿no? De que sirve recuperar, estudiar manuscritos que llevan dormidos siglos y que nos reporta eso de modo inmediato, pues seguramente nada, pero si no conocemos esos manuscritos tampoco podemos seguir profundizando en quiénes somos, en quiénes hemos sido, en nuestra historia, ¿no? Entonces creo que también hay un componente de gratuidad en cuanto al conocimiento, porque reconocemos en el conocimiento un valor en sí mismo, una riqueza que lo es de suyo, sin que tenga que producir inmediatamente otra riqueza que se derive del conocimiento, que de un lado debería hacer libre a la universidad en este sentido, ¿no? de los intereses de este mundo que muchas veces, como decía Pepe Lu, son acelerados, excesivamente inmediatos, y debería distinguirnos también a los profesores universitarios. Y eso es lo que a mí más me gustaría, por ejemplo, contagiar a mis alumnos, el descubrimiento de que el conocimiento es un tesoro en sí mismo, y eso entronca con lo que decíais de la figura del maestro. Quizá para lo que más sirve un maestro es para contagiar una cierta actitud o una cierta predisposición ante el conocimiento, también como atajo, que tú decías, me parece una buena palabra, porque uno llega... a mí me parece un privilegio elegir para mis hijos libros. ¿Qué libro me leo ahora, mamá?
Claro. y ciertamente eso ampliado a la dimensión universitaria mucho un más. comentario muy pequeño para dar paso, pero fíjate, en ese sentido yo siempre he pensado cuando dicen, bueno, ¿la universidad exactamente qué es? En su origen, ¿no? Dice, bueno, al final creo que lo que hacía era atesorar el pensamiento clásico, amplía el pensamiento y expande, o sea, digo, lo transmite hacia afuera. No es muy diferente a lo que hace un profesor universitario. Al final lo que hace es ir atesorando, ir ampliando con su estudio, y luego hay una parte de hacia afuera será con el alumno en forma de patente, en la conferencia de turno y en un programa que cambia la vida a muchos chavales, lo que sea, ¿no? O uno es un escritor o haciendo, yo sabe que algo en matemáticas. Pero que la cuestión está en que ciertamente hay una parte propia de la universidad que es eso, atesorar, ¿no? Ampliar y expandir, transferir. Yo creo que eso es fundamental. Y si eso no sucede, no hay universidad. Solo una universidad que se mira al ombligo es como un profesor que se mira al ombligo. Pues serán, como tú dices muchas veces, Martín, de alumnos que están matriculados en la universidad, pero dudamos si podemos llamarles universitarios. Sí, de hecho hay una pregunta que a los profesores universitarios nos suele sentar regular, que es ¿y esto para qué sirve? Y nos suele sentar regular no porque nos sirva para algo, sino porque la pregunta no está bien hecha. Quiero decir, o sea, que el tema es que lo primero que hay que preguntar a la filología no es si sirve o no sirve para algo, porque está hecho para otra cosa, ¿no? No porque no sirva, sino porque el foco está puesto en otro sitio. Y yo creo que eso es importantísimo. Bueno, pero no solo con la filosofía. El otro día, hablando con profesores de matemáticas, cuidando un examen, lo que comentaban es, pues yo lo que quiero con mis alumnos es que aprendan a pensar. Entonces decía, hombre, ¿qué tal? Soy de filosofía, estoy de acuerdo. Es que intentamos lo mismo. Entonces ellos decían, yo en primero de cálculo no les dejo calculadora, y los alumnos no lo entienden. Y pero una calculadora es como, no, tío, que te vas a dedicar a las matemáticas, y hay cosas que tienes que saber hacer de cabeza. No porque no haya máquinas que sean mucho más precisas que tú, claro que sí. Tienes que comprender cómo se llega a ciertas cosas. En arquitectura pasa. Un alumno que desde primero está con el AutoCAD y no domina el dibujo técnico, creo que es un alumno que se está quedando muy, no sé cuál es la palabra, no es miope, pero está quedando cojo, está quedando manco, está quedando obsoleto. Muy obsoleto, sobre todo porque va a depender mucho de una máquina para hacer ciertas cosas, pero no domina lo básico. O sea, hay que hacer un proceso, ¿bien? La universidad debería ser ese proceso en parte. Entonces, siempre me ha gustado cuando veo mis series de mis compañeros de otras disciplinas, porque sufren lo mismo que nosotros. Muchos alumnos de repente vas a enfermería y te dicen, es que los alumnos de enfermería no les gusta estudiar anatomía, como astrónico. Fíjate, claro, pero incluso en lo técnico, ¿eh? O sea, Álvaro Avellán cuando da clase de fotografía, yo no sé si ya lo hace, porque ya no sé si tenemos, pero les da una cámara analógica y luego les lleva a revelar. O sea, uno tiene que entender cómo funciona el obturador, cómo funciona la luz, cómo se imprime en la película y tal, porque lo que hace lo digital luego es imitar esto, en todo caso, cómo funciona un proceso de retoque fotográfico casero, analógico, por así decir. Y al mismo tiempo todavía yo creo que seguimos sin atinar, o sea, no es solo esto, ¿no? Sí, pero fíjate, pero no es... Alguien podría pensar, bueno, venga, pues ya están estos 5 hablando, entonces es que claro, que hay que mirar al pasado, que por eso la historia, entonces que me van a volver a explicar cómo es un fotolito y si nos vamos a quedar aquí, que es lo que importa. No, pues claro que no. Pero sí que es cierto, yo ahí soy muy pro Richard Sennett, que es una forma de estructurar la cabeza. O sea, ver cómo han ido evolucionando las cosas es una forma de tú hacerte las preguntas, de ver cómo se han ido solventando, bueno, o aplicando nuevas soluciones, etcétera, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de que cada vez nos obsesionemos más con la idea de que los alumnos vuelvan a tomar notas en papel y un boli. Entonces alguien te diría, pero qué anacrónico, pues si ya tienen ordenadores. Bueno, a mente que no lo saben utilizar bien, como ninguno de nosotros en una reunión de profesores, pero... Y habla por ti. Juan siempre va con sus preciosos cuadernitos. Mea culpa. Pero sí que es cierto que somos conscientes de que, claro que se pueden hacer 1000 cosas con el ordenador y estupendas y muchísimo más eficientes en algunos, pero se sabe que la conexión entre la mano y el cerebro sucede. Entonces, claro que puedes hacer muchas otras cosas, pero no hacerlo más analógico, seguramente lo que hace es quitarte ciertas habilidades básicas, casi como si hablamos de psicomotricidad fina. Está muy bien hacer las cosas con una psicomotricidad, pero seguramente en lo fino, yo ahí sí que soy muy ¿sabéis? Me gusta mucho el concepto de artesanía. Y entonces volver a recuperar el gusto por la cosa bien hecha, el gusto por el detalle, porque creo que eso es lo que hace que salgan las mejoras. Y no porque nos pongamos apocalípticos, si un día de repente vuelve un apagón, pero un apagón dura... No creo que pase, si pasa Dios dirá. Pero la cuestión está en que es verdad que hay un gusto por el... Igual que hay un gusto por
sea, el gusto por la sabiduría no es un gusto solamente por leer cientos de libros. Es también el placer, y tú eres biotecnólogo, de saber, joder, cómo funcionan las cosas, ¿no? La pregunta científica, o la pregunta aquello de, como dice siempre Sánchez Valencia, ¿no? Sabiduría es saber a qué saben las cosas. Bueno, saber a qué saben las cosas es lo que hacía la gente de coger un micrófono y de repente lo abría. Siempre teníamos colegas que eran muy frikis, pero porque les encantaba, eran inquietos intelectualmente, entonces clan, entonces decías, este tiene vocación de ingeniero. Pero fíjate, el que estaba siempre tocando, o el que ayudaba a los demás y tal, generalmente tú vas previendo una profesión. Caray, esto que de forma natural, ¿no? Esta admiración que decimos pasiva, te admiras por esto, te gusta y le dedicas tiempo, investigas y tal, y lo dominas, pues esto, caray, es que tienes una serie de habilidades, deberías dedicarte a esto. Y algunos de ellos a lo mejor tienen la suerte, que los que estamos aquí creo que somos conscientes de ello, a pesar de los pesares en ocasiones, que es lo de, joven, profesión y vocación en nuestro caso se juntan. Y para mucha gente somos envidiados. O sea, somos envidiados, perdón, por mucha gente, pero de repente es, jo, qué suerte tenéis. Sí, luego hay cosas que no son tan agradables, pero por lo general es así. Pero creo que no solamente le pasa a los profesores universitarios. No, Estoy claro. convencido de que hay técnicos disfrutones hasta el tuétano de lo que están haciendo y que han conseguido hacer esto. Clac. Bien. A ver, están surgiendo muchos temas, como no puede ser otra forma, ¿no? Tratándose de la cuestión que nos ocupa. Yo me iba apuntando, porque soy de esa rara estirpe de personas que siguen las conversaciones con un boli en la mano, una serie de cuestiones que quería también traer a la conversación, porque me parece que están saliendo aspectos valiosos, ¿no? Del espíritu universitario, de la identidad fundamental de la institución universitaria, pero que también hay que reconocer que coexisten, ¿no? Con una serie de condiciones concretas en las que las universidades hoy funcionan, que en mayor o menor medida pueden contradecir este espíritu, ¿no? No voy a resolver esta tensión, simplemente la quiero señalar y quiero aportar algo más, y es la diferencia entre curiosidad, que me parece que es una palabra que Pepe Lu no llegó a decir, pero estaba como descrita en su mirada. Aunque es un vicio, según Santo Tomás. Bueno, precisamente porque me parece que lo propiamente universitario pasa más bien por la virtud de la estudiosidad, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre que algo nos interese, porque de algún modo viene a satisfacer una apetencia de conocimiento que nosotros tenemos, o que algo nos interese porque intuimos que tras la pista de aquello que nos interesa se vuelve más razonable la promesa de que se cumpla nuestra vida, ¿no? O de que el mundo adquiere una consistencia mayor que la que somos capaces nosotros muy ingeniosamente de darle, ¿no? O sea, me parece que esta forma mentis, por llamarla de algún modo, que caracteriza a los universitarios, es lo que todo aquel que tiene la inmensa suerte de pasar por la universidad, que dicho sea de paso a nivel mundial creo que es ínfimo el porcentaje de personas que pasan por la universidad, debería llevarse, ¿no? Esa capacidad de dedíquese a lo que se dedicara, no sé si lo estoy diciendo bien, perdonadme, ser consciente, digamos, de esa diferencia, de que hay una dimensión de la realidad que tiene una importancia intrínseca, digamos, cuyo valor no está supeditado a lo que yo tenga, digamos, por cierto, por conveniente, sino que estoy más bien llamado a reconocer y eventualmente también a plegarme, ¿no? A eso. Y creo también que coincidiendo con vosotros, ¿no? En que somos profesores y que decirlo de esta manera es hacerle justicia a la naturaleza de nuestra profesión y de nuestra vocación. Creo que tenemos una oportunidad preciosa cada vez que nos paramos delante de un curso para ser capaces de sembrar, ¿no? en nuestros alumnos esa pregunta, ¿no? O sea, ¿hay algo más de lo que comparece de manera inmediata, ¿no? O de lo que yo pueda llegar a registrar de una situación determinada? ¿Existe un significado en esta cuestión que quizás tiendo a resolver en un plano meramente técnico, y no estará mal, pero eso no viene a satisfacer mis anhelos, no viene a cumplir, digamos, mi exigencia de verdad, ¿no? que me constituye porque soy persona, porque soy humano. Bueno, o sea, creo que ahí está, digamos, la grandeza, ¿no? a la que nos acercamos cuando nos paramos delante de un curso, y cuando también la pregunta a un alumno nos lo recuerda. Y por dar paso a otra cuestión, no sé, vosotros me diréis si estamos bien de tiempo.
pero me parecía también que una de las cuestiones que están en las bases fundamentales, digamos, de la universidad, entendida esencialmente, por así decirlo, es que hay una cierta correlación, ¿no?, entre la persona, el modo de ser de la persona humana, del universitario, ¿no?, que pasa por ella, y la realidad, ¿no? Y esa tesis es muy fuerte, porque me da la impresión de que hoy por hoy no sería tan fácilmente admisible, no sé si dentro de la universidad, pero desde luego fuera de ella, ¿no? De que hay una cierta sintonía entre la estructura, digamos, del espíritu, del corazón humano y de cómo son las cosas, y que es en virtud de esa correspondencia que tiene sentido, que resulta razonable empeñarse en investigar, empeñarse en conocer, empeñarse en hacer preguntas que a priori uno no sabría muy bien hacia dónde conducen, porque estamos sostenidos por esa pretensión, ¿no?, de que hay orden en la realidad y de que nosotros formamos parte de él, ¿no? Bueno, en fin, que mil cosas y ninguna, pero... Esto yo, ahora según lo está diciendo Martín, o sea, el universitario es el que está llamado a darse cuenta con más facilidad quizá, aunque no sea exclusivo del universitario, de que la realidad tiene orden, este orden tiene una correspondencia con el corazón humano y con nuestro modo de conocer, y al mismo tiempo nosotros formamos parte de ese orden. Pero el universitario es el que se da cuenta de que formamos parte del orden del mundo y de la realidad de un modo peculiar. Somos el nivel de la realidad en el cual la realidad se hace consciente de que es real, de que es realidad, ¿no? Y esta, que es una pregunta filosófica que parece casi como un trabalenguas, sin embargo es una preciosidad, porque a mí me parece, viene de una frase de Carl Sagan, ¿no?, cuando decía que el ser humano es como este nivel del cosmos en el que el cosmos toma autoconciencia, ¿no? El ser humano es la autoconciencia del cosmos, que luego retoma también Giussani, ¿no?, para hablar de la grandeza del corazón humano. Me parece una preciosidad porque uno podría pensar, bueno, o sea, ya está, si vamos a vivir, si la computación cuántica y la inteligencia artificial nos lo permite, 130 años, como muchísimo, para a lo mejor nos atropella un coche mañana, o sea que somos muy pequeños, duramos muy poco, lo que podemos hacer es realmente poco, la influencia que tenemos en el orden cósmico es ínfima, y sin embargo, este punto de conciencia, de autoconciencia, a mí me parece de una genialidad, de una grandeza inmensa, hasta el punto que uno puede estudiar a una monja desconocida del siglo XVI, me estoy equivocando, ¿no? No estás dando a una que a nadie le interesa. Mentira, porque esto que parece perdido en la historia, que parece absolutamente ínfimo, que parece que no aporta nada y que es inútil y que no, ya está, pues déjala descansar en paz, escribió cosas, pues la monja que lo encuentre y lo lea, pues le ayudará espiritualmente y ya está. Sin embargo, o sea, destacar como el puesto que tiene en el orden del cosmos entero, pues es una tarea inmensa, ¿no? A mí me parece esto una preciosidad. Voy a tirar del hilo del tema de la autoconciencia, porque me lleva a un segundo bloque que sé, Ana, que te interesaba, que es la autoconciencia del universitario. O sea, somos conscientes muchas veces de que los alumnos, o sea, que queremos transmitirles el amor por la universidad, lo cual significa que no lo sienten cuando vienen. Seguramente no lo sienten porque desconocen lo que la universidad puede ser, ¿no? Porque no lo conocen. No se ama sino lo que se conoce, no se conoce sino lo que se ama. Entonces, decía Martín, bueno, el número de personas que van a la universidad es ínfimo, ciertamente, o sea, digo, no es la mayoría de la gente entre 18 y 25 años del mundo, pero ciertamente en nuestras sociedades es mayoritario, se ha democratizado, ¿no? Seguramente en el peor término de la palabra. Bueno, no, en el peor no. Bueno, depende. O sea, en algún término. O sea, está muy bien, por supuesto, el acceso universal a la educación. Otra cosa es que no tiene sentido que se vaya de forma crítica. Y porque hay que ir y tal, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, la cuestión está en que, pensando en ese número ínfimo, no ínfimo, de personas que van a la universidad, es aún muchísimo más ínfimo el número de personas que van a la universidad con conciencia de ser universitario. Es decir, que seguramente mucha gente nos estaría escuchando y diciendo, pues estos de qué están hablando. Seguramente la mayoría. Seguramente la mayoría. Bueno, el Club del Roy no, tenemos oyentes... Bueno, eso es verdad. Pero seguramente mucha de la gente que de su entorno, de los que oyen, sí que dicen, pues sí, es verdad, mis hijos, mis primos, mis tíos, nada.
esto no lo siente, ¿no? Y últimamente me está pasando una cosa que me gusta como pinchar al respecto a gente joven, pero que también me ha hecho ser consciente del privilegio que hemos tenido los 5 que estamos aquí ¿no? Y personas de nuestro grupo de amigos, de colegas. Y es que por algún, no sé, fruto del azar o es un tema providencial, pero la cuestión es que hemos podido tener un momento que nos ha marcado un antes y un después y que nos ha hecho entender la universidad de una manera determinada, que nos ha hecho vivir la universidad de una forma determinada, amar por tanto el conocimiento de una forma determinada y terminar dedicándonos a ser profesores, que seguramente muchos de los que estábamos aquí no pensábamos cuando te decían con 15 años que querías ser profesor universitario. Fue ninguno. Bombero. Por ejemplo, periodista o quién sabe, ¿no? Y sin embargo, esto ha pasado ¿por qué? Pues porque hemos descubierto algo. Claro, pues si cualquiera de los 5 nos contamos, podemos hacerlo, pero el momento en el que de repente algo nos cambió, creo que siempre va asociado a una persona, eso lo sabemos. Antes has dicho Ángel Sánchez Palencia, para mí fue Ángel y fue Miguel Ortega, fue Javier Mula y fue Antonio Sastre, fue Jorge Corral, fue la gente de Juve, pues una asociación en la que de repente uno aparece de una forma absolutamente rocambolesca, azarosa, y de repente ¡pum! Algo se despierta justo antes de empezar la universidad y luego además resulta que entras en una carrera que ¡pum! Yo que era muy mal estudiante y que de repente te encanta lo que estás estudiando y la gente con la que estás estudiando, ¿no? Y entonces hay como una especie de conjunción, ¿no? Cósmica en el que todo cobra sentido y en el que uno se descubre a sí mismo. O sea, eso lo decía el otro día unos chavales de 18 años, digo, claro, yo que suspendía mucho en el colegio, pero no me gustaba estudiar, me gustaba leer, me gustaba mucho la música, pero no me gustaba estudiar, era una cosa que no me gustaba. Y sin embargo, cuando empecé en la carrera, una cosa que me gustaba era que alguna vez estaba esperando el A al lado del Parque del Oeste, era un día de primavera y de repente había algún momento que era como hoy no voy a la uni, me hago pellas, pero me hago pellas quedándome en el Parque del Oeste con mis 3 o 4 libros de las asignaturas, con mis 4 o 5 pitis por libro, y entonces apoyado en un banco, leyendo, subrayando, conectando una asignatura y la otra, y dices, caray, ¿qué ha pasado? Pues el descubrimiento de algo, ¿no? Y seguramente porque alguien en un momento te empujó, porque fíjate, porque es verdad que esto es una parte de gusto por la cultura, y es verdad que es una primera parte, pero la segunda es lo que tenía que ver con lo que decía Juan de la profesión y lo de ser profesor. Pues quizá porque en algún momento te encontraste en una tesitura, en una situación en la que empezaste a transmitir cosas y te dabas cuenta de que no se te daba mal y que además te gustaba lo que estabas, o sea, creías en lo que estabas transmitiendo, ¿no? Entonces siempre me acordaré, estábamos en Juve y hacíamos Forum, que era el foro de orientación universitaria. Claro, el mismo alumno que hacía 3 años había estado ahí y no había hecho ni puñetero caso, porque además te soltaba el colegio a las 9 en Ciudad Universitaria y te decía, venga, recogemos a las 5. Tenéis aquí una sede de no sé qué, de las universidades, aquí otra con tutorías y aquí una conferencia sobre el ser universitario, que daban un tal Andrés Jiménez Abad e Íñigo Sáenz de Mera. No tenía idea. Y acababa de empezar con una novia. Y entonces dije, universidad, ciudad universitaria, césped, novia. No hice gran cosa más que hacer así, clink, 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 clink. No hice otra cosa. De repente, 3 años después, estaba yo organizando aquello, como miembro de la asociación. Y de repente, nuestros formadores nos plantean a 3 compañeros, o sea, a 3 amigos, oye, ¿queréis dar la conferencia de ser universitario? Con 20 años. O sea, como, ostras, qué tensión, qué tal. Pero como ya habías hecho alguna cosita de algunos grupos de trabajo, algunas de tal, y pues como, vamos, venga, vamos. Y entonces eran 3 cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, había 3. Entonces cada uno de nosotros daba una. Uno le tocaba el martes, otro el miércoles, otro el jueves. ¿Vale? Fue brutal, porque estuvimos meses preparándolo, viendo vídeos de otros años, estando con nuestros formadores, tal, le hacías, entre nosotros contábamos, era nuestra gran primera conferencia, ¿vale? Bueno, y tan grande, delante de 1000 personas, Carlos III. ¡Fum! Y entonces fue una sensación de, venga, salió muy bien, y me acuerdo que estábamos volviendo en el tren y alguien nos dijo, ¿la hacéis el viernes? Y los 3 fue como, sí, la queremos volver a hacer el viernes. O sea, habíamos flipado con esa sensación de poder hablar de una cosa que te crees y ser capaz de transmitir, ¿no? Ser universitario se llamaba. O sea, la idea era, es un foro de orientación universitaria. Y lo que queríamos decirles a otros es, merece la pena que te lo tomes muy en serio, porque sin que sea un agobio, pero si estando en tensión, lo que está por venir
es aquello de Gregorio Marañón, de toda la vida seremos lo que seamos capaces de hacer desde jóvenes, va en serio. Entonces, lo que te viene ahora mismo se irá. Y bueno, y otra cosa vendrá, pero jamás se va a repetir lo que pasa durante esos años, ¿no? Y me acuerdo que ese viernes terminamos de colocar todo, etcétera, y nos fuimos a celebrarlo a un irlandés, como no podía ser de otra forma. Y a los 3 nos pusieron unas bandas, ¿no? Por lo que habíamos hecho. Yo me acuerdo que la banda que me habían puesto, que me gustó mucho, y tengo la foto por ahí, es Porque me lo creo, convenzo. Y con eso termino, perdón, pero y recuerdo ese convencer tenía que ver con lo que uno de mis formadores me dijo. Y decía, Pepe Lu, cuando hablas en público hay 3 opciones, ¿no? Entonces haz la tercera. Dice, hay gente que habla poniéndose un espejo delante para darse cuenta de lo bien que habla, y entonces, ¿no? Eso lo hace a sí mismo, ¿no? Hay gente que habla desde un estrado y enciende un foco, ¡pum!, deja deslumbrado a la gente, no es como, sí, que me ha iluminado, pero me ha dejado como... Yo creo que la tercera opción es uno está ahí arriba para encender una mesita, una lamparita de mesa, clink, clink, e intentar iluminar un poquito. Esa es la pretensión que tendría que tener quien se pone delante de alguien a hablar, ¿vale? Y creo que eso es algo que también me llevé desde el principio, porque todo lo que estamos diciendo puede sonar a erudición, puede sonar a pedantería. Y sin embargo yo creo, y esto también es específico, debería serlo de la universidad, hay una humildad, yo creo, y un deseo honesto de saber, y de saber dialogando, y de aquella idea socrática del solo sé que no sé nada, y aquella idea de la mayéutica y del diálogo, que es lo que sí que creo que debería ser propiamente universitario. Y que seguramente si vamos al origen de la universidad, eso es por lo que seguramente Alfonso X decía ayuntamiento de maestros y de alumnos. Y por eso cuando vamos a los teóricos de la universidad, creo que insisten siempre en esa idea, ¿no?, comunitaria, cooperativa, comunicativa, sin la cual creo que no podríamos hablar de universidad. Y esto es una jodienda, con perdón de la palabra, pero es lo que estamos todos los días intentando transmitir a los alumnos. De hecho, una de las cosas que decías antes, y perdón, pero o sea, es que cuando decías que se ha convertido o que de algún modo en nuestras sociedades se entra críticamente a la universidad como si fuera el siguiente paso, y en ese sentido podemos tener una cierta percepción de masificación, y al mismo tiempo qué bueno el acceso libre y gratuito a la educación superior, etcétera. O sea, hay que armonizar estas cosas. Yo creo que la universidad también desde donde nace, porque nace al lado de las catedrales y al lado de los monasterios, ¿no?, las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias, y se configura como colegios al principio, etcétera. O sea, por su historia y por lo que demanda y por lo que hablamos de la profesión en el sentido de profesar, la universidad, y esto es muy difícil de entender desde fuera, incluso a mi mujer le cuesta a veces, exige una cierta consagración, que puede ser análoga a la consagración de la vida religiosa, de alguna manera, ¿no? Y no es una consagración a la erudición o al saber por el saber, ¿no? Se puede parecer también, por una analogía, y pensaba en Martín, a un viaje además específico de peregrinación, donde uno puede empezar por otras razones, ¿no?, por otros motivos, y se enamora durante el camino del camino, pero siempre vislumbrando la meta. Y cuando uno llega a Santiago, se da cuenta de que ha llegado a Santiago, pero que no ha llegado donde quería llegar del todo, ¿no? Yo creo que estas analogías nos pueden ayudar. O sea, que la universidad exige, no es un trabajo de 9 a 6. Bueno, de hecho no lo es. pero que sí que exige, o sea, que implica a la persona entera. Y en ese sentido es vocación verdadera. Y hay otras profesiones, otros trabajos que no son vocación así. Yo lo siento mucho ser tan claro en esto, pero o sea, no sé si uno ha nacido para... que no voy a decir ninguno, ¿no? Pero que cada uno ponga el suyo. No te metas en jardines. Pero sí uno se puede identificar, esto que decía Pepe Lu antes, ¿no? En lo nuestro se intrinca, y tenemos esta suerte, ¿no? Porque suerte hemos tenido, hay otras muchas que también, ¿no? Pero se imbrica muy bien, con mucha facilidad, hasta el punto de que se puede convertir en un ídolo también, y esto es problemático, ¿no? Porque la dedicación de la vida total no se le puede dar
a la universidad, creo. Pero sí que este sentido de consagración analógico, no sé si entendéis lo que quiero decir, como vida universitaria, que puede ser que a lo mejor estés dedicado 3 horas a la semana y des media clase porque no sé cuántos, pero eres universitario, ¿no? Totalmente. De hecho, fíjate que me ha pasado en mayo, ha sido muy bonito, porque me ha tocado ser maestro de ceremonias en 2 bodas, de personas muy cercanas, ¿no? Creo que me ha costado más que cualquier conferencia. Me las escribo todas desde hace muchos años. Pero claro, tienes una presión porque sea realmente especial, ¿no? Y me ha pasado una cosa después de ambas veces, claro, porque hay parte de la familia que no me conocen, o por ejemplo esta tarde que presento el libro de Nacho Bremin y leeremos, y sé que va a pasar esto porque me está pasando últimamente en más sitios, y entonces la gente viene y dice, oye, me ha flipado, eres profesional. Sabéis que hay maestros de ceremonias profesionales, la gente los contrata. Y entonces lo que les decía, lo que me salía es una cosa que acaba de decir Juan. Lo que les digo es, sí, pues soy profesor. Es decir, sí, soy un profesional de esto, porque me dedico, pero claro, me tomo ideas, o sea, me he pasado haciendo la puñetera discurso o una conferencia, semanas y semanas, tomando notas prácticamente de cualquier lugar. O sea, esa consagración pasa porque creo que cualquiera de nosotros está con su mujer, con su marido, viendo una peli y muchas veces tiene una libreta al lado. Porque incluso vas al cine o al teatro y tomas nota, porque te parece todo interesante, ¿bien? Entonces es como, uy, esto creo que a los alumnos empiezas a conectar con otras cosas. ¿Te imaginas si hacemos esto con los alumnos y entonces te pasas todos los días, todo el rato, pensando en tu profesión, que es tu vocación y que es una consagración? Eso sí que es precioso, es preciosísimo. También es precioso, digámoslo, ya que estamos formando parte del Club del Roy como invitado, tengamos en cuenta que eso también tenemos la suerte de ser aún una parte de otro número aún más ínfimo, que es formar parte de una casa como la nuestra, como la Francisco de Vitoria, donde además sucede de una forma muy natural el poder hacer esto de forma colegiada. Es una gozada, porque también se está continuamente aprendiendo de los demás. Cada uno tiene su friquez, cada uno es diferente, pero incluso entendiendo que como la universidad propone y dispone el diálogo entre disciplinas, esa idea de que los humanistas seamos transversales también nos permite aprender un montón de compañeros que no son humanistas, que creo que es lo que de verdad nos hace estar más satisfechos con nuestro día. O sea, venimos a la universidad como yo cuando iba al colegio, con una diferencia. Yo al colegio, como siempre suspendía, os he dicho antes, no podía salir. No salía, literalmente no salía. Yo salía el primer trimestre y no salía nunca más. Claro, por eso para mí el colegio era divertidísimo, porque era mi momento de pasármelo bien. Bueno, pues no digo que venga exactamente a la universidad todos los días, como cuando era niño, pero vengo con ganas, porque sé que me lo voy a pasar bien. Porque os voy a encontrar a alguno de vosotros y de repente habrá una conversación de pasillo que te dice, oye, tal. Claro, las conversaciones de pasillo nuestras no son cualquiera. He leído tal cosa, he visto no sé cuántos, tal. También hablas a veces de banalidades, o incluso puedes hablar del Real Madrid. Pero sí que es cierto que lo que ocurre es que hay como, wow, qué de conexiones, ¿no? Y de repente estás comiendo con un arquitecto o con un biotecnólogo y ¡clan! Joder, pues es muy bonito, ¿no? Esto creo que sí que no sucede prácticamente en ningún sitio. Y no solo conectar ideas, o sea, yo pensaba en cuántas veces se puede conectar personas, o sea, es decir, hacer verdadero ayuntamiento, ¿no? Porque pues de repente hablas con un profesor de biomedicina que tiene no sé qué cosa y dices, pero yo conozco a una de derecho que de esto sabe, entonces, oye, te la presento y habláis, y entonces me parece precioso porque el ayuntamiento tiene que ver precisamente con la comunión entre las personas, y eso me parece muy, muy bonito. Además, yo recuerdo de esto que contabas cuando yo entré a trabajar aquí en la universidad, que de los humanistas siempre se dice qué cantidad de tiempo pierden en la sobremesa, ¿no? O sea, se juntan a comer y están 2 horas comiendo, pero ¿cómo puede ser, no? Y claro, desde la lógica de la productividad no sé cómo decirlo, no te puedes hacer a la idea de lo que puede suponer para un profesor de partir con sus colegas, o sea, de lo que supone como enriquecimiento personal, como enriquecimiento para sus clases, o sea, el poder compartir con otros a lo que has dedicado, a lo que has estado dedicando tu tiempo de estudio, tu tiempo de contemplación. De repente, en el diálogo con otros, eso fructifica. Y es espectacular la cantidad de frutos que salen en la conversación con el otro, que no es para nada tiempo perdido, aunque desde la lógica de la productividad pudiera pensarse así. Y yo me he criado en esta universidad viendo a profesores y maestros de nuestro departamento dedicar horas a eso. Y de repente dices, qué maravilla
el tener un lugar en el que eso sea posible, en el que podamos dedicar libremente nuestro tiempo a la contemplación y a compartir con otros lo que hemos contemplado, ¿no? Y lo que hemos visto. Ahí habéis dicho con honestidad una clave que yo creo que es importante, que es la de las humanidades. Es decir, que los que estamos hablando aquí somos humanistas, y creo que eso ya nos preserva de un peligro grande. Me ha encantado que antes Martín señalaba dos, el escepticismo y el nihilismo, y tú, de la mano de Ortega, Pepe Lu, nos señalabas la profesionalización hiperespecialización, que van de la mano, y el cientismo. Entonces creo que ser humanista te preserva de todos ellos, en principio, sobre todo ser humanista aquí. En principio ser humanista aquí, sobre todo de los dos últimos, quiero decir, que son de los que quería tirar, ¿no? Porque bueno, sí, o sea, las humanidades tienen una vertiente profesionalizante, pero bueno, no es su punto fuerte, digamos. Entonces digo esto porque en todo, escuchándoos y pensándolo desde la ladera del alumno, no tanto desde la vivencia del profesor, que pues como pues no nos encanta y es un regalo, se desprende de escucharos que lo es, ¿no? Creo que otro peligro más es el del utilitarismo, que es algo que también es difícil para un humanista en principio, ¿no? Entonces creo que algo que empobrece mucho la vivencia universitaria hoy es este último peligro, especialmente en cuanto a lo que se refiere a los alumnos. Es decir, este acceso masivo del que se ha hablado, ¿no?, a la universidad, o a crítico, como ha dicho Pepe Lu, también lleva a llegar a la universidad sin tener muy claro qué es la universidad, para qué voy a la universidad, ni qué quiero ser de mayor, ni siquiera esto que preguntabais antes, ¿no? Ni siquiera esto, ¿no? Y también porque la juventud ahora dura mucho y entonces quizás se proyecta, se lanzan todas las preguntas hacia el futuro. Entonces, digo esto porque creo que el utilitarismo de la sociedad actual es el que muchas veces a nuestros alumnos les impide vivir todo esto que estáis diciendo, ¿no? Esta curiosidad, o este gustar de los saberes, este disfrutar de estas sobremesas. Creo que esto es algo que está vetado, de lo que se ve privado a alguien que viene con esta pregunta que también nos ha mencionado antes David. Digo esto para ir recapitulando un poco todo lo que aquí ha salido, ¿no? Pero creo que cuando uno va a la universidad preguntándose solo para qué sirve, si esto entra o no entra, ¿no? Entonces, en este sentido, introducir la visión de las humanidades es como una especie de vacuna, de antídoto a este utilitarismo, que además nos abre a todas estas preguntas, o a esta apertura a la realidad y a la totalidad que implica a mi propia vida. Entonces creo que esto es algo que también es un regalo en esta universidad, ¿no? Pero en general creo que de lo que veníamos hablando se trasluce que somos humanistas, ¿no? Y esto también para reivindicar pues el valor que tienen las humanidades, que de hecho nos humanizan como sociedad. Entonces, y nos civilizan, por tanto, también. Entonces, lo digo porque una universidad en la que solo se profesionalice, solo se hiperespecialice al alumno y solo se limite el plan de estudios, ¿no?, aquello que tenga una aplicación práctica inmediata, primero va a ser un aprendizaje que está muy limitado, muy obsoleto, decías tú antes, el alumno que solo aprende a manejar el AutoCAD, pues de hecho va a tener un aprendizaje muy caduco, le va a servir su título muy poco tiempo, pero de hecho también, por conectar con lo último que estáis diciendo, le priva de lo más importante de la vivencia universitaria, que es una manera de ser y de estar en el mundo. Es decir, no solo es una manera de conocer de verdad y en profundidad las cosas, de tal modo que uno sea capaz de hacer una síntesis valiosa de saberes y de aportar un valor diferencial incluso en el mundo de la empresa, siendo capaz de causar esta impresión que decías tú antes, no, pero conecta cosas, no sabe conectar cosas, sino de llevarse esta vivencia universitaria que imprime carácter, como decía alguien aquí también, ¿no? Que te coloca en el mundo de un modo, con una curiosidad sana, no la que criticaba Santo Tomás, sino con una curiosidad que te lleva a abrirte a la realidad y a asombrarte, y a aportar, y a buscar el bien común de un modo que solo si has vivido la universidad sí vas a poder aportar en tu futuro. Yo, como sé que se está ya... Sí, vamos a ir haciendo una recapitulación. Y a este respecto un comentario, ¿no? Y es, en un programa que es el de Radio Televisión Española, de jóvenes, ¿verdad?, que hemos utilizado a veces en clase, para quitar la universidad, era la temática, y entonces ponen a jóvenes hablando sobre la universidad. Y lo primero que dicen, ¿para qué sirve la universidad?, hay como un par de conatos, ¿no?, en el que alguien habla de cultura, valores, conocimiento. Pero se pasan la siguiente hora y media hablando de empleabilidad.
empleabilidad. Entonces de repente hay un momento, al minuto, a la hora y 13, ¿no? Algo así, en el que uno que es periodista, que es uno de los cantantes de Los Chicos del Maíz, del grupo de rap, dice, bueno, perdón, llevamos 1:15 hablando de empleabilidad y creo que no hemos dicho lo básico, y es que la universidad debería estar relacionada con el conocimiento. Y obviamente la joven conductora del programa responde, bueno, de eso ya hemos tenido un programa. Hemos tenido un programa de juventud, hemos tenido un programa de conocimiento, ya estamos hablando de universidad, entonces tendríamos que hablar de esto, o sea, de cultura. Me hacía gracia porque es muy buen reflejo de lo que pasa en la sociedad. Te dicen una palabra y lo primero que dices es lo que socialmente está admitido, ¿no? Como lo más, pues claro, universidad, cultura. Pero bueno, en el fondo es mentira. Todo el mundo habla de un tema puramente utilitario, de empleo, de etcétera, tal, ¿no? Ahora, cuidado porque hablar de cultura, valores, etcétera, cuidado con decir que esto es un tema de humanidades. Esto yo me revelo muchísimo cuando en la universidad nos dicen, no, es que los alumnos tienen que aprender a escribir, redactar bien, tienen que aprender a expresarse con rigor, tienen que aprender a tener un pensamiento sistemático. Digo, esto no es de las humanidades. Esto es en tanto en cuanto es universitario. Entonces a mí no me pidas en la asignatura hacer lo que te corresponde también a ti. Además del problema que haya de cómo vienen o cómo dejan de venir del colegio, que eso es otro tema, pero la cuestión está en que no, por el hecho de ser universitario tiene que aprender a redactar, tiene que aprender a tener un pensamiento sistemático, y esto es cosa de todos, ¿ven? Entonces, en este caso, lo que sí que me gustaría es que los alumnos fuesen capaces de trascender lo utilitario, ¿bien?, en un descubrimiento, digo, no sé si es amoroso, de la cultura. O sea, lo que tendríamos que hacer entre todos es despertarle la inquietud cultural y el rigor intelectual. Y esto, siempre me acuerdo, y con esto ya me callo, que Carlos Bollero dice que las películas de nuestra vida son unas películas que hemos visto entre los 16 y los 25 años. Y es verdad que puede haber un poco de debate si son los 16 o los 25, tal y cual. Y un poco de debate sobre Carlos Bollero también. Sobre Carlos Bollero. Pero en este caso la frase me parece... Y yo la empecé a explicar también a los libros y a la música. Claro que he descubierto cosas extraordinarias después de esa época, incluso algunas antes. Pero reconozco que a mis 45 o 46 años sí que vuelvo a esas obras muy regularmente, porque fueron las que en cierto modo imprimieron un carácter. Claro, pensando en Ken Robinson cuando habla de que la mente es, la inteligencia es dinámica, claro, dinámica significa que funciona por interacciones. A mayor interacción, más se estimula la inteligencia. La universidad debería ser un lugar de interacciones continuas, donde el alumno es bombardeado con temas que culturalmente, y de su ciencia, digo porque culturalmente incluye todas las ciencias, y por eso Ortega insiste en las 5 grandes disciplinas que son la física, la biología, la historia, la sociología y la filosofía, creo que es verdad, porque eso es el sistema de ideas, y por eso hay que aprender también ciencia, claro que sí, y tecnología, y arte, y ciencias sociales, claro que sí. Pero en este planteamiento es decir, joder, ojalá esos chavales que están en esta época pudieran estar en un despertar, y que igual que a mí me pasó, que hubo obras de ciencias políticas, de sociología, de relaciones internacionales, incluso de derecho, que me hicieron ¡fum! Joder, entiendo que a un alumno que pasa por medicina, por biotecnología, por ingeniería matemática o por publicidad, también de su propia ciencia le tiene que ¡bum!, ¿no?, explotar, ¿no?, ese deseo de conocer más, de conectar más, y como diría el director de la institución de enseñanza, jugar más, saltar más, ducharse más. Es eso, jugar más. Es que la universidad debería ser esto. Juega más. Bueno, entiendo que es una última intervención. Si me permitís, voy a evocar un vídeo. Es muy radiofónico, perdón la antigüedad, ¿no? Hablar de un vídeo que no podéis ver mientras lo veis, pero luego si queréis dejo el enlace o dejamos el enlace. De un sacerdote español, profesor universitario también, José Luis Almarza, que he visto unas cuantas veces este curso y he recomendado otras tantas. Por eso Juan ya empieza a sonreír porque me ha oído hablar del tema. Y ahora explicaré por qué, ¿no? Porque para mí sintetiza, si no todo, buena parte de lo que quiero compartir con vosotros esta tarde. Dice Almarza en ese vídeo, se pregunta, ¿no? ¿Por qué te vas contento después de un encuentro? ¿Por qué te vas contento después de un encuentro? Se pregunta. Y se responde a sí mismo, ya me lo sé de memoria casi. Porque la vas a volver a encontrar, porque le has pedido el teléfono y te lo ha dado, y por lo tanto te ha abierto una perspectiva, ¿no? Y él subraya mucho esa palabra, perspectiva. Yo creo que con la universidad pasa algo parecido. En algún momento de la vida te encuentras con ella, ¿no?
Y te vas contento después del encuentro porque sabes que te la vas a volver a encontrar, ¿no? Te ha abierto una perspectiva. Eso es lo que la universidad tiene que, al menos, generar en todos nosotros que pasamos y vivimos en ella. Y pocos momentos posteriormente a este fragmento del vídeo, José Luis dice, que no Pepelu sino Almarza, la universidad es interesante y es una celebración del vivir porque en primero de carrera te encuentras a un profesor más contento de la asignatura que tú. Estar más contento de la asignatura que el alumno. Y por lo tanto, el alumno que acaba de llegar a la universidad, seguramente con ideas más o menos claras o distintas respecto de lo que le espera, se dice, estoy de enhorabuena, esto no ha hecho más que comenzar porque estoy comenzando un camino que va a más, ¿no? La perspectiva de que el camino va a más. Eso es fundamental. Fundamental para la vida y por lo tanto fundamental también para la vida universitaria, ¿no? Es mi experiencia por otra parte. En otro episodio, si queréis, abundaremos un poco más en ella o si no, en cualquier otro momento. Pero me parecía bonito traer a colación estas dos expresiones de Almarza porque para mí dan en la tecla de al menos parte de lo que quería compartir en este episodio. Un saludo a José Luis Almarza, que además es amigo y que no sé si nos oye, pero se lo mando seguro. Y además yo creo que vamos a aprovechar, ¿no? Porque Martín ya ha abierto la ronda de recomendaciones. Sin duda. A Martín, además este cierre me parece entiendo que inmejorable. Recomiendas el vídeo de Almarza. Recomiendo el vídeo de Almarza, que dejaremos el enlace si me permitís. Claro. Dije muy al comienzo de nuestra conversación que teníamos que plantar cara y dar la batalla contra el escepticismo y el nihilismo. Y mis recomendaciones van en esa línea. Un clásico, Huid del escepticismo, de Christopher Derrick, cuyo primer ejemplar que vi en mi vida pertenecía a David García. Luego me hice con uno para mí. Y una segunda recomendación de un profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, José María Barrio, El balcón de Sócrates, ¿no? Un alegato precioso. Los dos libros son breves y se leen con bastante rapidez, por así decirlo. Son muy amenos, eso quiero decir. Creo que podrían servir para introducirse en esta cuestión. Y no puedo, a riesgo de arrepentirme profundamente, recomendar también, si no lo hiciera, recomendar también una página, un blog que se llama Universidad Sí, universidadsi.es, del que tengo el gusto también de participar y aprovecho también para recomendar porque es un ateneo, digamos, de voces de las más diversas universidades españolas, profesores que impartimos asignaturas de distinto tipo. Y aprovecho también para recomendar ese blog y agradecer también públicamente a Livia de Sendra, que con mucho empeño se ocupa también de que eso suceda. Así que bueno, por mi parte, esas son las recomendaciones. Pues yo recomiendo dos cosas, dado que el origen de la universidad tiene que ver con el mundo medieval. Siempre me ha gustado el 14º tomo de las obras completas de José Gaos, que es historia de nuestra idea del mundo, cuando explica la cosmovisión medieval a través de las obras de Chartres, de la Suma Teológica de Santo Tomás y de la Divina Comedia de Dante. Me parece que es fascinante leer esos 3 primeros capítulos y luego ya si alguien quiere seguir con el libro sobre pensamiento moderno, avanti, pero me parece que merece la pena la parte medieval. Y luego, por supuesto, ya sabéis que lo tengo que recomendar, es media página, Manual para dejar de ser universitario, de Juan Carlos Monedero, de quien tuve la suerte de ser profesor alumno hace 25 años, y encontré esa delicia de texto en la Gaceta Complutense cuando todavía en aquella época había mucho periodismo universitario y combativo, y entonces tuve a bien hacerle una entrevista para Juve, que publicamos en la revista de la universidad y que tengo guardada y transcrita, fascinante. Me parece que merece mucho la pena leerlo, porque ya sabemos que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Esta la podemos subir en las notas del episodio, o a lo mejor un enlace, no sé si está online. Sí. Yo, bueno, para empezar quiero decir por las recomendaciones que Martín me ha robado el blog de Universidad Sí, lo cual no significa robar, significa que está doblemente recomendado. Es un blog bueno donde efectivamente hay muchas voces y donde efectivamente publica Martín. Yo publico alguna cosa también. Luego yo quería recomendar 3 cosas. La primera es un discurso de Benito XVI al mundo de la cultura en el Colegio de los Bernardinos en París, no recuerdo ahora si en el año 2007 o 2008, donde él habla de lo que es cultura y de cómo y además en un contexto muy medieval
y muy monacal originalmente, que es también una cosa de la que hemos hablado. Quería recomendar también los sermones universitarios del Cardenal Newman, publicados en Encuentro. Hay varias ediciones, algunas bastante antiguas. O sea, Encuentro es lo primero que empezó a publicar cosas de Newman en castellano, si mal no recuerdo. Y luego un librito de Remy Braque, un tochillo de Remy Braque, que es académico francés, que se llama La sabiduría del mundo, donde hace una historia del pensamiento, podríamos decirlo así, pero en realidad de la relación del ser humano con el cosmos o con el mundo entero, ¿no? Cómo ha ido imaginando el espacio y el tiempo, el cosmos, el mundo en el que vive, y se detiene en la Edad Media, ¿no? Y en el nacimiento de la universidad y en el método universitario. Esas son las mías. Yo tengo también un par. La primera, aventurándome a ser censurado por nuestro tomista de referencia, pensaba en qué libro he leído yo que me ha ayudado a acercarme a la universidad medieval y a la figura del maestro. Y es un libro escrito por Joseph Piper que se llama Introducción a Tomás de Aquino, 12 lecciones, publicado por Rial. Y para mí fue un libro que fue un gran descubrimiento de la figura de Santo Tomás como maestro, ¿no? Entonces, ya digo que a riesgo de ser censurado esta parte del programa por Javier Rubio, esa es mi primera recomendación. Y la segunda recomendación es un libro muy breve, que en realidad son dos conferencias, un compendio de dos conferencias, escritas por Etienne Gilson, que se llama El amor a la sabiduría, que creo que complementa muy bien también esa parte que hemos estado hablando de la relevancia existencial de la búsqueda de la verdad en la universidad, ¿no? Y estas son las dos recomendaciones que tengo. Pues ya varias notas rápidas. Una no es mía, pero es que lo hemos mencionado y no hemos dicho, pero la conferencia que pronunció Ortega y Gasset en el año 1930, que se tituló Misión de la Universidad, que ha salido aquí en varias ocasiones y es un texto precioso que me parece muy fácil en que internet, está en 1000 sitios. Si ponéis Misión de la Universidad dejaremos algún enlace, pero vamos, porque ha salido, lo rescato porque me parece que tiene pues algunas apreciaciones que resultan de tremenda y terrible actualidad en algún caso. Luego un ensayo muy breve que cité ya en otra ocasión, pero que me encanta, de Nuccio Ordine. Nunca tengo claro cómo se pronuncian los apellidos esdrújulos en italiano, pero es imposible saberlo. La utilidad de lo inútil, que además incluye otro ensayo de Abraham Flexner también muy actual, de principios del siglo XX, que fue un pedagogo estadounidense que también reflexiona sobre la utilidad de los saberes inútiles, que también es otro tema que ha salido aquí. Y luego un libro de François Xavier Bellamy, Los desheredados, que el título también habla por sí mismo, Los desheredados porque es urgente transmitir la cultura, también sobre el valor de transmitir la cultura a los jóvenes. Pues nada, hasta aquí hoy. Gracias, Pepe Lu, gracias, Martín. Martín Gracias repetía, que no lo hemos dicho. Martín vino a hablar 2 años atrás del Camino de Santiago, y nada, ha sido bonito. Sí, un placer. Ha sido bonito. Este momento universitario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.